Capítulo 5, Tornado. Los jóvenes guerreros prosiguieron su avance hacia la aldea, con la esperanza de arribar antes de que el astro rey se ocultara por completo tras el confín celeste. A lo largo del camino serpenteante, que se abría paso entre la arboleda, sus ojos se toparon con un imponente arco tori, que emergía de la espesura como un guardián de piedra, portando un letrero esculpido que proclamaba el nombre de Tabuara Toyi. Al contemplar la aldea desolada, un escalofrío recorrió el ser de los jóvenes. Las moradas, que en tiempos pasados se erguían firmes y acogedoras, ahora se mantenían en pie como espectros del olvido y la desolación. Los tejados derrumbados, revelaban estructuras y muros resquebrajados, en tanto que las ventanas astilladas, y los umbrales desvencijados parecían oquedades vacuas. Emitiendo un lamento mudo de desesperación. La atmósfera se encontraba saturada de un aroma a moho y ruina, como si cada pizca de aire que se respiraba se sintiera la melancolía y el abatimiento que se cernían sobre cada rincón de la aldea. Los labriegos reposaban inmóviles sobre la tierra, como si su existencia se hubiese extinguido en plena faena. Un silencio sepulcral impregnaba el ambiente, roto únicamente por el canto despectivo de los córvidos que se posaban sobre las cubiertas, engullendo sin decoro ni compasión los despojos de aquellos que habían partido. La precipitación inició su descenso, más lejos de purificar, parecía intensificar el aura de abandono. Las gotas, gélidas y punzantes, impactaban contra la tierra, esparciendo lodo en un ritmo lúgubre. Los samuráis, con sus almas agobiadas por la magnitud de la catástrofe, avanzaron con un paso mesurado, transitando las arterias deshabitadas de la villa. Yoshiyaki, ante la visión desgarradora de la aldea devastada, sentía un nudo en su garganta. El ambiente, impregnado de desesperanza y pesar, comprimía su pecho, dificultando cada aliento. Cada estructura colapsada, cada figura exánime sobre el suelo, era un cruel recordatorio de la efímera existencia y la brutalidad del destino. Mientras las imágenes de ruinas lo rodeaban, los ecos de días más dichosos en su propio poblado lo asaltaban. Evocaba el calor de los hogares, las carcajadas de los infantes en los caminos y el ajetreo de un zoco rebosante de vitalidad y matiz. Todo aquello, ahora, era una fantasía distante, diluida en la penumbra del infortunio. Los jóvenes se detuvieron en el centro del pueblo. Se miraron el uno al otro. Debemos dividirnos, propuso Takumi, consciente del silencio sepulcral que los rodeaba. Cubriremos más terreno y tal vez descubramos qué ha llevado a este lugar a su fin. Yoshiyaki asintió, estoy de acuerdo. Buscaré al norte, cerca del aljibe. Tal vez encuentre alguna pista entre los escombros. Y yo iré al sur, continuó Takumi, ajustándose el ono a la espalda. Revisaré las casas más alejadas. Quizás haya sobrevivientes que necesiten ayuda. Con un gesto de cabeza, sellaron su acuerdo. Yoshiyaki se dirigió hacia el aljibe bajo las sombras del atardecer, mientras que Takumi tomó el camino opuesto, cada uno sumido en sus pensamientos y temores. Yoshiyaki, con precaución, se aproximó a los cadáveres tendidos. La vista de las erupciones y vesículas que marcaban la piel lo dejó paralizado. La incredulidad se pintó en su rostro, nunca había presenciado tal flagelo. En el silencio de su mente, una serie de interrogantes brotaban con fuerza. ¿Qué plaga letal habría despojado tantas existencias inocentes? ¿Cómo había decaído un lugar tan lleno de vitalidad y alegría en la desesperación y la muerte tan precipitadamente? No obstante, a pesar del desánimo que lo invadía, Yoshiyaki se aferraba a un atisbo de esperanza en su ser. Era consciente de que no podía permitirse claudicar ante la adversidad. Se imponía hallar respuestas, desentrañar los sucesos de esta aldea y, de ser factible, brindar auxilio si era necesario. Con resolución en su andar, se internó en los recovecos desiertos del poblado. Al aproximarse al aljibe en la plaza mayor, el cuadro se tornaba aún más lacerante. Los cuerpos, apilados unos sobre otros, yacían inertes bajo el chaparrón, como aguardando en mutismo a un epílogo que jamás arribaría. Se aproximó con precaución para inspeccionar uno de los cuerpos, espantando a los córvidos que se cernían sobre él con un graznido repulsivo. La dermis de todos los labriegos se hallaba plagada de las mismas marcas enfermas, indicios claros de un mal letal que había extinguido cualquier vestigio de aliento en sus vidas. Mientras, Takumi se movía con la gracia de una sombra entre las ruinas.
Cada paso era medido, cada respiración contenida, era el preludio silencioso de una presencia que se insinuaba más de lo que se anunciaba. Su ono, reflejo de su determinación, era la única certeza en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Al cruzar el umbral de una casa que una vez fue hogar de risas y susurros, el escenario que encontró fue un testimonio mudo del caos y el abandono que se habían adueñado del lugar. El tatami, que en su día fue emblema de orden y esmero, ahora se presentaba desmembrado, crónica silente de un altercado tumultuoso. Los pertrechos personales, esparcidos en un caos de recuerdos, reposaban inmóviles y olvidados. Una fragancia a deterioro se adueñaba del aire, fusionándose con el olor acre de la desesperación. La contemplación de manjares putrefactos, asediados por la podredumbre y el moho, suscitaba reminiscencias del tiempo. Las polillas, en un baile macabro por las penumbras, devoraban los resquicios de vida que se aferraban tenazmente a ese último bastión. De súbito, un llanto desgarrador hendió el velo de quietud, arrancando a Takumi de su reflexión sombría. Se giró con agilidad, encarando la procedencia de aquel lamento afligido, y sus ojos se toparon con la estampa de un anciano. La postura encogida y lacerada del viejo relataba una larga saga de penurias y privaciones. El anciano deambulaba por las arterias de la aldea desmoronada, sus pies desnudos se sumergían en el lodo lloroso, sus vestiduras desgastadas se agitaban al compás de su andar titubeante. Sus pupilas, veladas por la penumbra, buscaban algo perdido, un destello de luz en un reino de sombras. Takumi, con la prudencia de un cazador, se aproximó al viejo, un torbellino de compasión y curiosidad inundando su ser ante aquel superviviente del desastre que había devastado el poblado. Las historias que se ocultaban tras esos ojos vacuos, ese cuerpo consumido por los años, eran un enigma que clamaba ser descifrado. El anciano entonaba un cántico inaudible, sus palabras se disipaban en el aire como partículas de polvo. Takumi se plantó ante él, la presencia invisible de su mirada ciega pesaba sobre su semblante. Fue en ese instante cuando el samurái percibió que la catástrofe no yacía únicamente en la ruina material del lugar, sino en el dolor y la desesperación que habían devorado las almas de quienes allí residían. Consciente de la necesidad de compartir su hallazgo, Takumi convocó a su compañero con un grito impetuoso que cortó el silencio. Con pasos mesurados y el semblante sereno, Yoshiyaki avanzaba sosteniendo con delicadeza a la pequeña en sus brazos, protegiéndola del implacable aguacero. Al llegar y examinar al anciano, con una percepción casi sobrenatural, percibió los mismos signos alarmantes. Bajo los harapos que vestían al viejo, emergían ampollas y úlceras, heraldos silenciosos de una dolencia misteriosa. La epidermis del anciano irradiaba el calor de su tormento, y sus lamentos eran el eco de un sufrimiento que lo devoraba desde su centro. Yoshiyaki, con un gesto de profundo respeto, desenrolló cuidadosamente un pergamino vetusto de su morral. Amparado bajo el manto protector de un alero, comenzó a recitar con voz firme pero suave los versos sagrados que hablaban de calma y consuelo. Sus súplicas, impregnadas de un anhelo ferviente, ascendieron al cielo, buscando apaciguar el espíritu atormentado del anciano. Mientras entonaba su plegaria, los kamis del agua, espíritus ancestrales y guardianes del flujo perpetuo, acudieron a su invocación, tejiendo su sabiduría y paz en el aire cargado de humedad. El anciano, cuyos sentidos parecían captar el eco de las deidades, se dejó llevar por una serenidad efímera que lo sumergió en un letargo sanador. En ese instante crítico, Takumi, con reflejos agudos, se adelantó para sostener al viejo antes de que su cuerpo cediera a la gravedad. Al hacerlo, una ampolla pústula en su palma se rompió, liberando su contenido con un estallido silencioso. Con cada acción teñida de urgencia y preocupación, los jóvenes se apresuraron a acondicionar un lecho provisional donde el anciano pudiera reposar. Yoshiyaki, con una mirada que denotaba una inquietud creciente, vigilaba a su compañero, plenamente consciente del peligro que representaba el contacto con la misteriosa dolencia. Con la niña aún sumida en un tranquilo sueño, Yoshiyaki sintió la imperiosa necesidad de resguardarla con mayor fervor. Con manos temblorosas pero precisas, arropó su diminuto ser con telas adicionales, cada capa un bastión contra las inclemencias del cruel destino. Cada doblez de la tela se convertía en una fortaleza, un voto silente para preservar su bienestar. La aprensión ante la amenaza de la enfermedad se espejaba en la mirada de Yoshiyaki, un reflejo de la lucha interna entre el temor y el deber. No obstante,
Su resolución de proteger a la pequeña era inquebrantable, un compromiso incondicional que trascendía cualquier peligro. Con cada vuelta de la manta, tejía una promesa tácita, un lazo inalterable, asegurando ser el escudo de la niña contra la tempestad que los azotaba. Bajo el resguardo de una vivienda que aún desafiaba el desastre, Takumi y Yoshiyaki se guarecían de la lluvia incesante. Contemplaban, con un pesar que calaba hondo, cómo este intenso aguacero lavaba las heridas del pueblo. Takumi, con un gesto de preocupación, quebró el silencio que los envolvía. Presiento que estas calles desiertas no nos revelarán demasiado. Tal vez en los depósitos del pueblo hallemos alguna pista que nos ilumine sobre esta calamidad. Yoshiyaki, cuya mirada era un reflejo de su resuelta intención de desentrañar el misterio, asintió: comparto tu parecer, Takumi. Es posible que los almacenes alberguen elementos cruciales para descifrar la causa de este desastre. No obstante, debemos estar alerta ante lo que allí nos aguarde. Los jóvenes, dejando descansar al anciano, avanzaron cubriéndose de la lluvia. El almacén se erguía en las inmediaciones del pueblo, una estructura solitaria apartada del resto. Sus paredes de madera, aunque carcomidas por la intemperie, aún mantenían la dignidad de su propósito original. El tejado estaba cubierto de musgo y líquenes. Las puertas, desvencijadas pero firmes, parecían guardar los secretos del interior con un silencio obstinado. A primera vista, el edificio podía parecer abandonado, pero una mirada más cercana revelaba signos de lucha y supervivencia. Ventanas que alguna vez permitieron la entrada de luz y aire ahora estaban tapiadas con tablones, un testimonio mudo de los esfuerzos por proteger los preciados suministros que una vez albergó. Alrededor, la vegetación crecía indómita, intentando reclamar cada centímetro del suelo que el almacén ocupaba. Al despejar la entrada del depósito, un espectáculo de horror les dio la bienvenida. Un ejército de insectos, liderado por cucarachas hambrientas, había usurpado el recinto, consumiendo con avidez lo que alguna vez fueron provisiones. El hedor a corrupción invadió sus sentidos, obligándolos a retroceder. ¡Qué calamidad espantosa!, exclamó Takumi, su rostro distorsionado por el asco. Han saqueado este sitio hasta dejarlo vacío. Yoshiyaki examinaba los restos en busca de alguna señal alentadora. Tienes razón. Esta calamidad no solo se ha tragado las vidas de los habitantes, sino también sus bienes. No obstante, Yoshiyaki sentía una esencia diabólica saturar el entorno, como si aquel depósito fuera el umbral a un dominio de penumbras. Una intuición de amenaza inminente se anidó en su interior, impulsándolo a proceder con cautela. Con cada paso, Takumi sentía como las náuseas amenazaban su estabilidad, como si el mismo suelo embarrado se alzara contra él. La lluvia, implacable, tejía un velo de gotas que transformaba la tierra en un pantano traicionero, engullendo sus botas con cada movimiento. Levantó la vista, buscando un respiro en la tormenta, y allí, a través del manto acuoso, el arco Tori se delineaba como un fantasma. Bajo su sombra, la figura de un samurái emergía. Inmóvil, montado en su corcel, parecía un espectro de otra era. La armadura negra del guerrero, bañada por la luz difusa, le confería una solemnidad casi sobrenatural. Takumi, con un tono urgente, señaló con su ono el umbral del pueblo. Yoshiyaki, fija tus ojos en la entrada. El guerrero espoleó a su montura, que respondió con un brioso galope. Las pezuñas del caballo golpeaban con fuerza el suelo, salpicando barro en varias direcciones, viajando con determinación hacia donde los jóvenes y la niña aguardaban desconcertados. Yoshiyaki, con la bebé apretada contra su pecho, escudriñaba el entorno. Su mente trabajaba a toda velocidad, trazando planes y estrategias, mientras sus ojos no perdían detalle de la escena ante él. La seguridad de la pequeña era su prioridad absoluta, pero también sabía que debía encontrar la manera de asistir a Takumi, quien se enfrentaba al peligro inminente. Con un suspiro apenas audible, el joven ajustó la bebé en su brazo izquierdo y con la mano derecha, comenzó a sacar un pergamino de su bolso. En el corazón de la calle, ahora un torrente de barro y lluvia, Takumi se levantaba como un estandarte de guerra. Firme y resuelto, su hacha afilada cortaba el aire, capturando y reflejando los destellos erráticos de luz. Era la encarnación del valor, un desafío personificado no solo a la tormenta que lo azotaba, sino también al oscuro jinete que se cernía sobre él, avanzando con las últimas luces del día.
El sonido de la lluvia se mezclaba con el estruendo de la carga. Pero justo cuando parecía que el choque era inminente, el samurái tiró de las riendas con una fuerza que hablaba de años de batallas. El caballo obedeció, deteniéndose en seco, con sus patas delanteras deslizándose y arrojando una ola de lodo hacia adelante. Takumi, firme y sin dar un paso atrás, enfrentó la mirada del jinete. Fue entonces cuando, con la solemnidad de un guerrero sin señor, el extraño se presentó. «Soy Akira, un samurái que solo obedece su voluntad», dijo con una voz que llevaba el peso de la tormenta, «y he venido por la niña». Takumi, con la determinación grabada en su rostro, encaró a Akira y proclamó con voz firme y resonante. «Akira, antes de que crucemos destinos, debes saber quién soy. Soy Takumi, de la familia Hajimoto, guardianes del equilibrio y la justicia en estas tierras por generaciones». Con un gesto de reconocimiento, el jinete respondió con serenidad. «Hajimoto. He oído hablar de tu linaje. Sin embargo, incluso tu noble herencia no puede disuadirme de mi misión». La pasión ardía en los ojos de Takumi mientras exclamaba. «Escucha bien. Ninguna fuerza de este mundo me apartará de mi deber y mis promesas». Con la calma de quien ha visto el mundo cambiar innumerables veces, Akira replicó. «Takumi Hajimoto, escucha mis palabras. No es mi deseo derramar sangre innecesariamente. Tu valentía es clara, pero no tienes posibilidad alguna contra mí. He caminado por este mundo más tiempo del que imaginas, y he enfrentado a guerreros que superan tu habilidad. No es una amenaza, es un hecho. No deseo que perezcas por un busido que nunca comprendiste». Takumi, inquebrantable, afirmó con una convicción que resonaba más allá de las palabras. «Mi honor no está en juego aquí, sino mi promesa. Y no es negociable, ni siquiera ante la muerte». Finalmente, Akira asintió con respeto, aceptando el desafío implícito. «Que así sea, Takumi Hajimoto. Que nuestros aceros hablen por nosotros». Bajo el manto gris de la lluvia, dos almas se encontraban en un duelo silencioso, una danza de destinos entrelazados. Akira, desmontando con la gracia de un poema sin palabras, dejó que sus botas se hundieran en el barro, aceptando la tierra como testigo de su compromiso. Su katana, al ser desenvainada, cantó una melodía de acero y honor, reflejando no solo la luz, sino también la historia que lo llevó a este momento. Takumi, observando con intensidad, ajustó su postura con piernas cruzadas en un ángulo que hablaba de disciplina y años de entrenamiento. Su hacha, aunque menos elegante que la espada de su oponente, era una extensión de su voluntad, pesada y letal. El choque de sus miradas fue el primer encuentro. Akira, con la fluidez del agua, representaba el estilo de lucha que fluía como un río, impredecible y adaptable. Takumi, por otro lado, era la montaña, firme y resistente, su estilo tan inamovible como la tierra bajo sus pies. El aire se llenó de la tensión de un haiku a punto de ser completado, cada movimiento una estrofa en la poesía del combate. Este no era solo un enfrentamiento de armas, sino un diálogo de almas, un debate eterno sobre el camino del guerrero. Akira, con la katana sujetada con ambas manos, comienza a ejecutar una serie de katas, movimientos que son tanto un arte como una amenaza. Cada posición es una promesa de violencia controlada, un preludio de lo que está por venir. La hoja de su espada corta el aire, enviando salpicaduras de agua en varias direcciones. Takumi, por su parte, no es menos impresionante. Observa, aprende y responde. Con cada avance de Akira, Takumi contrarresta con una posición defensiva, su hacha es un escudo tan efectivo como cualquier armadura. Sus movimientos son la respuesta al llamado de la katana, un diálogo de acero donde cada gesto es una palabra, cada esquiva una oración. El enfrentamiento es una danza, un intercambio de filosofías marciales donde el flujo del combate se convierte en una conversación. Akira, con la gracia de un río que fluye, busca una apertura, mientras que Takumi, sólido como la roca, resiste y redirige, su defensa tan impenetrable como su voluntad. Tus defensas son fuertes, Takumi, pero ¿hasta cuándo podrás sostenerlas ante la tormenta que soy? Una roca no teme a la tormenta, Akira. Puede que me rodees, pero no me moverás. En ese preciso instante, Akira desata toda su furia.
Takumi bloquea y desvía cada ataque, su hacha se convierte en un borrón en la lluvia. Pero el Ronin, astuto y rápido, cambia de táctica, con un giro fluido, lanza una patada que impactó con gran fuerza, enviando a Takumi al barro con un estruendo sordo. El frío del suelo se cuela en sus huesos, y el agua de la lluvia se mezcla con la tierra para nublar su visión. A través del velo de agua que llena sus ojos, la silueta de Akira se alza, amenazante y borrosa. La voz del Ronin llega a él, distante y sin embargo clara, un llamado a la rendición que resuena con la autoridad de quien se sabe vencedor. Takumi, no hay honor en una muerte inútil. Ríndete ahora y vive para luchar otro día. Mi lucha aún no ha terminado, responde Takumi. Su voz era apenas audible sobre el tamborileo de la lluvia. La atmósfera se tensa, el aire se vuelve más pesado a medida que Yoshiyaki, con la niña aún en sus brazos, se arrodilla lentamente sobre la tierra empapada. Eleva su mirada al cielo tormentoso, sus ojos reflejan la desesperación de un guerrero que busca la intervención divina. Con voz temblorosa pero firme, comienza a recitar antiguos versos, invocando a los kamis de la tierra, aquellos espíritus venerados por los yugenjas del Fénix. Oh espíritus ancestrales, guardianes de esta tierra sagrada, clama con fervor, escuchen mi súplica. En este momento de incertidumbre, les imploro, préstenme su fuerza. El viento recoge sus palabras, llevándolas en un susurro a través de los campos de batalla de antaño, donde la sangre de samuráis caídos una vez se mezcló con el barro. Un silencio sobrecogedor se apodera del lugar, como si la naturaleza misma contuviera la respiración, anticipando la respuesta de los dioses. De repente, la tierra bajo Yoshiyaki comienza a vibrar, las piedras y hojas secas danzan al ritmo de un tambor invisible. Los kami han escuchado. La energía de la tierra fluye hacia él, fortaleciendo su espíritu y cuerpo. La niña, sintiendo el cambio, se aferra más fuerte a su salvador, sus ojos grandes y asustados reflejan el espectáculo de poder que se despliega ante ellos. Yoshiyaki se levanta, su figura ahora imponente, un guerrero imbuido con el poder de la tierra misma. El suspenso se palpa en el aire, el destino de la batalla estaba a punto de cambiar. El tiempo parece congelarse mientras Takumi, empapado por la lluvia incesante, se prepara para el golpe final de Akira. Cada gota de lluvia suspendida en el aire como si el mismo cielo aguardara el desenlace. Takumi, consciente de su último momento, cierra los ojos y busca una paz en su interior. Yoshiyaki extiende su mano libre hacia el cielo tormentoso. Sus ojos, ahora espejos de la furia celestial, capturan la esencia de la tormenta. Con un grito que desgarra el aire, invoca su poder, canalizando su energía a través de su ser. De su palma surge un relámpago, una lanza de luz y sonido que se dispara con precisión divina. Akira, con la katana en alto, refleja en su hoja un destello electrizante. En ese instante crítico, cuando todo parece perdido para el joven Takumi, un rayo, guiado por la voluntad de Yoshiyaki y la fuerza de los espíritus ancestrales, encuentra su objetivo en Akira. El impacto es inmediato y brutal, lanzando al samurái hacia su montura con una fuerza que parece sacudir una montaña. Akira, aturdido y herido, lucha por comprender lo que ha sucedido. El joven samurái, aprovechando la distracción, se levanta con la última reserva de su fuerza y ataca. La lucha es feroz y desesperada, pero Takumi, impulsado por el acto heroico de Yoshiyaki, logra superar a Akira, dejándolo derrotado y desarmado. Takumi. La voz de Akira sonaba quebrada por el dolor y la derrota. Te imploro, concede a este guerrero caído la gracia de la vida. No por miedo a la muerte, sino por la promesa de redención. Un escriba mucho tiempo después escribió un poema del final de este duelo. El hacha del guerrero, reflejo de su resolución, desciende con la gracia de los pétalos en otoño, pero con la promesa de un invierno sin perdón. El samurái caído, su mirada al cielo eleva, donde la luna, entre nubes de tormenta se revela. Testigo silente de su destino que se sella. Con un susurro de acero y un eco de despedida, el hacha encuentra su hogar en la carne vencida, y la vida del Ronin se desvanece, por la senda decidida. La lluvia, incansable, lava la sangre derramada, mientras la luna observa, su luz ahora empañada. Sobre el campo de batalla,
la paz finalmente regalada. Yoshiyaki, aún tenso por la energía de los espíritus que lo rodean, siente la fuerza destructiva que se agita en su interior. La niña en sus brazos, siente la magnitud de los poderes en juego, y comienza a llorar con una intensidad que parece reflejar la explosión de una estrella lejana. Un crujido resuena desde las profundidades del bosque. La vida silvestre, instintivamente consciente del peligro, se retira en un éxodo silencioso. Los gritos de la bebé, ahora más intensos, se mezclan con el estruendo del viento y el tamborileo constante de la lluvia. De repente, como si respondiera a una señal invisible, un tornado violento se materializa frente a los samuráis. Con una fuerza descomunal, su furia se manifiesta en un espiral desenfrenado. El viento, rugiendo con la malevolencia de una bestia hambrienta, levanta escombros y restos mortales, girando en un frenesí que amenaza con engullir todo a su paso. Takumi, con la mirada fija en el vórtice destructor, gritó por encima del viento. Yoshiyaki, su llanto está empeorando las cosas. Con la pequeña en brazos, asintió, lo sé, no podemos huir de esto, debo calmarla. Takumi, luchando por mantenerse en pie, asintió con determinación. Haz lo que debas hacer, yo te cubriré. Yoshiyaki se arrodilló, protegiendo a la niña con su cuerpo del viento despiadado. Con voz suave pero firme, comenzó a cantar una antigua canción de cuna, una melodía que había pasado de generación en generación en su familia. La canción, más poderosa que cualquier hechizo, parecía tener vida propia, flotando y entrelazándose con el viento. El llanto de la niña comenzó a disminuir, con cada nota del canto de Yoshiyaki envolviéndola en una apacible calma. El tornado, como si respondiera a la serenidad de la melodía, empezó a perder fuerza, y su furia se disipó poco a poco. Está funcionando, sigue cantando, gritó Takumi, aliviado al ver que el tornado se desvanecía. Finalmente, la niña dejó de llorar, y el tornado se disolvió en el aire, dejando tras de sí solo la lluvia y el recuerdo de su poder. Yoshiyaki, con la niña ahora dormida en sus brazos, miró a Takumi y asintió con gratitud. La canción de Yoshiyaki, algunos cuentacuentos la recuerdan de esta manera. En la quietud de la noche, bajo la luna. Duérmete, pequeña flor, en tu cuna. Las estrellas parpadean, suaves y brillantes. Velando tus sueños, hasta el alba vibrantes. El viento susurra canciones de antaño. Mientras te arropa el amor, sin desengaño. Duérmete, niña, en paz y sin miedo. Que los kami te guarden en su tierno enredo. Las olas del mar, con su vaivén sereno. Te mecen en sueños, en el vasto terreno. Duérmete, pequeña, en calma y alegría. Que tu alma en la noche, en paz descansaría.